A partir de este momento, damos inicio al programa Vida y Futuro, comunicación de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este primer video. Mi nombre es Bruno Ortiz, estoy junto con Sandro Medina, los dos pertenecemos a el grupo Vida y Futuro. Esta es una agrupación que se ha formado ya desde hace algunos años con el objetivo de promover un poco el tema del periodismo científico en el país. La idea de nosotros es empezar a realizar varias actividades a nivel local, obviamente primero, de manera de que se pueda ir promocionando un poco más la labor de los periodistas especializados en el tema de ciencia, sobre todo en coyunturas tan importantes y en donde se necesita tanto este tipo de especialización como la que estamos viviendo ahora, que es la pandemia el COVID-19. Al ser este nuestro primer video, no lo estamos haciendo en vivo. Nuestro objetivo es en algún momento empezar también a hacer transmisiones en vivo, de manera que podamos también tener preguntas de la gente que nos está siguiendo y poderlas responder en vivo. Además, también tener la posibilidad de no solamente conversar entre nosotros, sino también tener presencia de especialistas para poder tocar temas en particular. Y como les decía, en estos momentos que estamos viviendo, el periodismo científico se hace sumamente importante, porque estamos en una situación en la que estamos tan expuestos a tanta información, esto que se ha venido a llamar como una infodemia, ¿no? Un exceso de información de todo tipo, que ya ni siquiera tenemos que preocuparnos por identificar cuáles son las noticias falsas solamente, sino a veces noticias que tienen cierta intencionalidad, o a veces noticias o información que obviamente es falsa y está buscando otro tipo de fin, y no solamente el tema de mantener informado a las personas. Por eso es que nosotros desde aquí del Grupo Vida y Futuro estamos convencidos de que se necesita de todas maneras tener un periodismo científico serio, responsable, y que por supuesto haya muchísimos más espacios en donde este pueda ser difundido. Bien, Bruno, este no es, como bien lo dijiste, nuestra primera emisión de un video y de los muchos que habrán. Esta vez es grabado, pero próximamente vendrán los en vivos. Pero más allá de los en vivos, lo que nos preocupaba a nosotros era la generación de contenido que últimamente se viene dando dentro de este marco, dentro de lo que encontramos actualmente, ¿no? Con la pandemia global. Y si hablamos de periodismo científico en el Perú, para aquellos que viven en este país y para los que nos puedan ver fuera de nuestras fronteras, no hay una historia, no hay una amplia bibliografía sobre los inicios de la ciencia, tanto de la tecnología y menos de la innovación en el Perú. Sin embargo, hay un video que es una joya audiovisual, en la cual a principios de los años 90 se le entrevistó al notable literario, escritor, periodista y una de las mentes más lúcidas del siglo XX, como es Luis Alberto Sánchez. Este video completo lo pueden ver en nuestro sitio web, en el cual él señala que el inicio del periodismo científico en el Perú se dio con la publicación del Mercurio peruano en 1791. Esta publicación, curiosamente, traía una descripción geográfica sobre nuestro país, las primeras expediciones que había en la Amazonía, por ejemplo, y que sin embargo los más puristas dirán que eso no era periodismo científico. Sin embargo, Luis Alberto Sánchez los refuta diciendo que ellos buscaban la realidad, y esa búsqueda de la realidad es el comienzo de la ciencia. Luego, en ese video, en esa pieza audiovisual, Luis Alberto Sánchez hace referencia también a las universidades. Todos sabemos, Bruno, que las universidades son
los centros o los espacios donde hay mayor producción científica o de investigación en el país, pero que sin embargo carecen de recursos para seguir precisamente investigando, ¿no? Con esta pandemia global se están viendo nuestras debilidades en ese campo, pero que sin embargo las universidades contribuyen para que el Perú vaya produciendo conocimiento. También hace mención a un periodista notable también, como es Oscar Miro Quesada, ¿no? Fue el pionero, llamémoslo así, el pionero en comenzar a escribir sobre temas bastante complicados, pero que sin embargo en un lenguaje tan sencillo hacía llegar estas notas a través de sus artículos publicados en el diario El Comercio. Esta divulgación, tanto así, fue reconocido por Alberto Einstein. Y así, Luis Alberto Sánchez comienza a mencionar revistas, personajes que han contribuido al desarrollo del periodismo científico, donde en un país, curiosamente, no se produce mucha ciencia, ¿no? Lo dijo a principios de los 90, ya estamos 2020 y sin embargo nos encontramos en la misma situación. Por eso, iniciativas como esta, con la de iFuturo y otras que están también en el ruedo, buscamos que esta, digámoslo, especialidad, entre comillas, dentro del periodismo, pues la practiquen otros profesionales de la comunicación con toda la rigurosidad que exige, y que no notamos y no se plasman en la falta de espacios, como bien nos ha mencionado, en la falta de espacios en los medios, ¿no? Más adelante quizás también vamos a tratar el tema de la educación de la ciencia, ¿no? Por ahí publicaste un artículo en el diario El Comercio, la importancia de conocer los conceptos básicos, ¿no? Yo recuerdo una entrevista a un premio Nobel de Química que nos decía: no se necesitan grandes laboratorios para la enseñanza de las ciencias básicas en la educación inicial, primaria, ¿no? Principalmente. Para eso ustedes tienen, por ejemplo, basta con salir a un parque y recorrer con los niños y ver las diferentes plantas, insectos que hay alrededor, incluso las nubes. Lima es hoy podemos ver las nubes que verdaderamente eran celestes con acompañamiento de nubes blancas, ¿no? Pero Lima era caracterizada o llamada por tener tanta contaminación que llegamos a decir tenía panza de burro. ¿Por qué? Porque la contaminación es a grandes escalas, pero que con esta pandemia global han salido todas estas debilidades que teníamos como ciudad y como país. Bueno, Bruno, creo que dentro de esta impresionante flujo de información sobre el nuevo coronavirus y su enfermedad, el COVID-19, sabes que las redes sociales han jugado o siguen jugando un papel importante, ¿no? Sí, en realidad lo interesante en esta situación, e incluso si es que de repente regresamos hacia diciembre del año pasado, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, por lo menos aquí en el Perú, el problema que había era que, si bien la gente a través de repente los portales web principalmente estaba ávida de información relacionada con la ciencia, en realidad en medios de comunicación, sobre todo en los tradicionales, no hay todavía espacios especializados para temas científicos. Si nosotros hacemos un repaso muy rápido, por ejemplo, en periódicos, yo tengo la suerte de trabajar en el diario El Comercio y me parece que es el único medio impreso hoy que está en circulación, que tiene una página casi diaria, porque no salimos los domingos, dedicadas al tema de ciencia. Después me parece que no hay otros, y por ahí hay algún otro medio que tiene alguna página, de repente es una vez a la semana, y lamentablemente suelen ser estas páginas fusibles, ¿no? Que es cuando no hay espacio o pasa algo o entra un aviso, es la que sale.
En el tema de la radio, sí tenemos espacios, pero están más relacionados hacia la cuestión de la salud, que es un tema obviamente que hoy, por ejemplo, está concitando bastante atención. Sin embargo, no hay espacios exclusivos dedicados a que se cuente cómo se está haciendo la ciencia en el Perú, quiénes son nuestros científicos, qué cosa es lo que se está estudiando, hacia dónde está yendo esta búsqueda de conocimiento a partir de nuestros profesionales peruanos. Y en la televisión, mucho menos en realidad. Por ahí se puede hacer alguna mención en algún noticiero, en algún programa, alguna cosa muy específica. Hay por ahí un par de programas orientados hacia la tecnología, pero más hacia la tecnología de consumo. Pero hay en realidad interés de la gente, pero faltan sitios donde poder contar esas historias. Entonces es que un poco los esfuerzos de la divulgación científica, de la comunicación de la ciencia, del periodismo científico se han volcado hacia los nuevos medios, como tú bien me lo mencionabas, Sandro. Hoy tenemos digamos, mucha gente que está vinculada con estos temas, que está utilizando las redes sociales sobre todo para contar estas historias, como les mencionaba. Y hoy que estamos en una situación tan particular en la que se nota mucho más que incluso hasta los que normalmente no estaban interesados en temas de ciencia, hoy tienen que estarlo, porque buscan estar informados, porque, digamos, vamos a decirlo así claramente, nuestra salud, nuestra vida está en riesgo. Entonces, obviamente nadie se quiere morir. Entonces, tenemos que tener toda la información adecuada y precisa, y es por eso que hasta los que menos estaban interesados en temas de ciencia hoy están tratando de conocer conceptos, de familiarizarse con ciertos procesos, etcétera, etcétera. Es una situación muy interesante, muy importante, pero también un poco contradictoria, porque si bien hay mucho interés, como les mencionaba, lamentablemente las medidas que se están tomando a nivel global, que son básicamente las de que todos nos mantengamos en casa, porque así tenemos que hacerlo para evitar que haya la mayor cantidad de contagios, hacen como, o han generado como un efecto secundario, que obviamente no haya publicidad en los medios de comunicación, que los periódicos cada vez salgan con menos páginas, que los espacios de radio se centren mucho en la cuestión de salud. Pero si se dan cuenta, ahí en la televisión, en los medios tradicionales, la pauta publicitaria ha bajado bastante. Entonces, digamos, hay interés por la información, pero los medios están tratando de luchar porque no hay cómo sostener de manera muy, muy alargada en el tiempo, pues, estos espacios, porque falta, pues, plata, pues, ¿no? Porque la cuestión es así, al final el medio de comunicación es una empresa, entonces hay ahí una cuestión comercial que también hay que analizar bien. Entonces, en esta situación, ante la falta de medios o de programas especializados, ok, vamos a empezar a utilizar, que es lo que estamos viendo, los noticieros, las páginas de otras secciones, programas de radio de otro tipo que no sean especializados para informar sobre el tema. Pero ahí llegamos a otro problema, que es la ausencia de periodistas especializados o comunicadores que tengan algún tipo de especialización en la comunicación de la ciencia. ¿Por qué? Porque así como se necesitan periodistas que están especializados en temas de política, en temas de deportes, en temas de economía, etcétera, etcétera, también se necesitan periodistas que estén especializados o que tengan familiaridad con la comunicación de la ciencia, porque primero que hay que entender, como bien mencionaba Sandro, hace poco escribió un artículo al respecto, porque hay que entender primero cómo es que funciona la ciencia, comprender ciertos conceptos básicos. ¿Por qué? Porque finalmente, para quienes no lo sepan, los periodistas somos como que los traductores de lo que sucede para que la gente de a pie entienda qué cosa es lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que ponérselo en sencillo, pero sin simplificarlo demasiado. O sea, de todas maneras tiene que saber, la gente tiene que saber cierta complejidad de las cosas que estamos contando, pero tampoco podemos usar tantos tecnicismos. Pero es solamente uno de los aspectos en donde se nota que es necesario, que son necesarios los periodistas científicos. Pero como les decía, ahora cada vez están apareciendo muchos más, no solamente periodistas,
sino gente que está aficionada a la divulgación, científicos que han hecho especializaciones en temas de comunicación porque saben que es importante para contar qué cosas es lo que están lo que ellos están haciendo, pero también para explicar qué cosas es lo que están haciendo sus compañeros, y que de esa manera el mensaje científico llegue cada vez más claro. No sé si tú tienes algún comentario al respecto, Sandro. Sí, ahí precisamente la especialización, ¿no? Y tú debes saberlo también porque tuviste en los inicios del llamado ejercicio del periodismo digital en el comercio, y cuando comenzó toda esta ola de los nuevos sitios web, las páginas web, los contenidos de la impresión iban a una página web, o como una página web de noticias ya comenzaba a generar su propio contenido, los expertos de ese entonces decían que ahora un periodista debería saber de todo, ¿no? Tenía que saber escribir de política, de economía, de deportes, o sea, relegar un poco la especialidad. Un poco en la especialidad. En ese entonces lo decía, ¿no? Un periodista decía multitasking, incluso, ¿no? Debe saber editar video, audio, debe saber escribir. Lo decían quizás de buena intención, ¿no? Porque nadie sabía que de aquí a unos 10, 15 años, ahora ese discurso como que se está revisando nuevamente, ¿no? La especialización cada vez estamos viendo es fundamental, ¿no? Uno que no solo se trata de encuadrarte, encasillarte, sino más bien profundizar, porque el periodista de antaño o lo que se nos viene a la mente es que casi poco nada había de digámoslo, preparación constante acerca de su especialización, ¿no? Muy bien por la aparición de nuevos divulgadores, como bien nos has dicho, muy bien también con la aparición de científicos, investigadores que tienen una facilidad de transmitir el mensaje, ¿no? Estos tecnicismos que los comunicadores tenemos que darle vuelta, que estamos metidos en este campo para que la audiencia la capte muy bien y sobre todo de fuentes confiables, ¿no? Estamos siendo testigos en la televisión y en la radio también de cómo muchas veces el reportero, ¿no? hace preguntas fuera de contexto, ¿no? Y quizás por esa falta de manejo, ¿no? de preparación, de no saber diferenciar entre lo que es un virus y una bacteria, ¿no? Por citar un ejemplo preponderante, ¿no? Yo creo que la especialización nuevamente está volviendo con fuerza. Ahora, por ejemplo, si bien estamos hablando de ciencia a partir del nuevo coronavirus, también vienen los especialistas ahora de periodismo económico, quienes tienen que hablar las implicancias que viene generando en las economías de los diferentes países, ¿no? Pero lo nuestro es el periodismo científico, el periodismo que está relacionado con la tecnología y la innovación. Pero básicamente a partir de la ciencia, de la divulgación de la ciencia, nuestro país se va a encaminar al desarrollo, ¿no? Ahora con esta nueva pandemia global estamos siendo testigos en vivo de que tenemos producción científica y tecnológica muy importante, ¿no? Muy importante e incluso tanto el gobierno, la empresa y la academia pueden trabajar de manera conjunta y cada vez más estrecha para desarrollar aplicativos como el que acaban de ser lanzados, ¿no? Para contrarrestar la pandemia en nuestro país. Sí, en realidad solamente para hacer una acotación adicional, pero a ver, lo que pasa es que hay que diferenciar. Efectivamente, yo cuando me formé en la universidad, lo que me decían, y así literal, en las aulas era este concepto y seguramente también te lo habrán mencionado a ti, Sandro, el tema de que el periodista es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. O sea, esa era la manera en que a uno lo formaban en la universidad. Pero no por ser un todista, no por ser un potencial opinólogo ni nada por el estilo, sino
creo yo que era porque al momento de la formación del periodista lo que estaban procurando era que tú seas, o que el estudiante sea lo suficientemente versátil para poder desenvolverse en cualquier especialización o especialidad del periodismo, por decirlo de alguna manera, o de la comunicación en general, ¿ok? Ahora, claro, esto no quiere decir de que si yo trabajo en deportes no pueda ser capaz de ir a hacer algún reporteo de otra sección cuando se requiera de mi apoyo. O sea, yo creo que también va por ese lado, pero claro, si se tiene que hacer un análisis, si se tiene que hacer un reportaje un poco más en profundidad, si se tiene que hacer alguna entrevista, es obvio que lo ideal sería recurrir al periodista especializado, porque no solamente va a conocer un poco más de la naturaleza del tema, sino de cómo manejar la información. De repente conoce un poco más al entrevistado, algunos aspectos que puedan haber detrás de la nota que está trabajando, etcétera, etcétera, y por eso es importante la cuestión de la especialización, que la tenemos que separar, ojo, de las habilidades que debemos tener obviamente los comunicadores hoy, por el tema de que ya no estamos circunscritos a yo trabajo en radio y solamente sé hacer radio, yo trabajo en tele y solamente sé hacer tele, yo trabajo en prensa y yo solamente sé prensa. O sea, en realidad, como la cosa realmente hoy, en pleno siglo XXI, se ha vuelto mucho más multimedia, es ya casi una obligación de que todos los comunicadores sepamos, pues, lo que tú mencionabas, pues, Sandro, ¿no? Editar, o sea, tener por lo menos conocimientos mínimos de cómo editar un video, cómo editar un audio, cómo hacer una transmisión como esta, cómo hacer un streaming, cómo hacer un podcast, cómo hacer un video chiquito, cómo hacer memes incluso, aunque parezca de risa, y hasta de repente hace un par de años la gente se burlaba cuando veía por ahí, oye, mira, están abriendo un curso sobre cómo era fotografía, cómo tomar fotografía con celulares, o no sé, y ahora podemos encontrar en algún curso que nos hablen sobre los memes, porque en realidad es una manera de comunicarse, es una manera de llevar un mensaje, y los medios de comunicación los utilizan ahora. Entonces, bueno, lo que hemos querido en este primer video, que esperemos que no se extienda mucho más, es contarles un poco qué cosa estamos persiguiendo nosotros como el grupo Vida y Futuro. Como les repito, Sandro y yo lo que estamos pretendiendo con este grupo es un poco impulsar que se desarrolle un poco más el tema del periodismo científico en el país, que haya mucha más gente que se anime por esta rama de la profesión. Nosotros, desde lo que nos toca, tratar de incentivar de alguna manera que haya más espacios para que los profesionales en este rubro puedan desenvolverse sin ningún problema, y además queremos aprovechar estos espacios para conversar un poquito más sobre lo que hacemos, sobre periodismo científicos, y a veces de repente, como les adelanté, conversar sobre algunos temas, tener algunos invitados, empezar a hacer algunas transmisiones en vivo, para llevarles información que sea de calidad y sobre todo de mucha utilidad para todos ustedes. No sé si tú quieres agregar algo más, Sandro. Nada, con este primer capítulo hemos mencionado los diversos temas, ¿no? Daremos herramientas, tips, sobre cómo comunicar cada vez mejor la ciencia, y no solo la ciencia internacional, ciencia local. A partir de esta pandemia global hemos podido advertir los notables trabajos que vienen desarrollando nuestros investigadores en nuestro país. Así es. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer video. Esperamos que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Tenemos una página web que, me va a corregir Santos si es que me equivoco, es vidayfuturo.pe, ¿cierto? Y también estamos en redes sociales, ¿verdad? Exacto, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. No sé si en TikTok, pero francamente ¿Cuál es la dirección, Sandro? En Twitter estamos en @vida y futuro p. Lo mismo pueden en Facebook, Vida y Futuro P, y en Instagram también, Vida y Futuro P. Todos están uniformizados para que
sigan de cerca las noticias. En Twitter permanentemente estamos actualizando, en Facebook sacamos notas relevantes y bueno, el sitio web ya ha comenzado a caminar y estamos generando ya contenido propio y también y siempre siguiendo a las fuentes confiables y autorizadas, sobre todo con la pandemia global que nos tiene envuelto. Y recuerden que si tienen alguna sugerencia, alguna idea, alguna pregunta, si se quieren comunicar de alguna manera con nosotros, pueden utilizar, como ya mencionó Sandro, nuestros espacios en redes sociales. Pueden escribirnos por la fanpage de Facebook, en Twitter, en Instagram, y a través de la misma página web también hay una zona de contactos que cualquier cosa va a estar disponible para ustedes. Y bueno, también esperamos en algún momento empezar a grabar un pequeño podcast que ya estará disponible también pronto. Así que muchísimas gracias por ver este video. No sé si quieres agregar algo más ya para despedirte, Sandro. Que socialicen nuestras redes sociales, que socialicen este video porque se vienen nuevos cuando compartiremos diversas herramientas. Y bueno, si bien tenemos la sección de contactos en nuestro sitio web, vidifuturo.p, también tenemos un correo de momento, vidifuturop@gmail.com, ¿no? Sugerencias, preguntas acerca de esta profesión que es cada vez más apasionante. Bueno, muchísimas gracias entonces y será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva edición de Vida y Futuro.